vamos a empezar con una conferencia magistral por la doctora Simonetta Negrete Jankelevich. La doctora Simonetta Negrete estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo su doctorado en ecología forestal en la Universidad de Edimburgo. Actualmente es investigadora titular A en la red de ecología funcional del Instituto Nacional de Ecología. Del Instituto de Ecología, perdón. Es coordinadora actualmente del proyecto de Mano, que busca aliviar la inseguridad alimentaria de las mujeres. Entonces, bueno, tenía mucho interés en que la doctora Simonetta participara hoy con nosotros, porque ella tiene un enfoque mucho más integral del que algunas veces las personas que nos dedicamos al control biológico o a la promoción del crecimiento tenemos, y creo que puede enriquecer mucho la visión que muchos de nosotros manejamos. Entonces, adelante. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias por la invitación, a los organizadores del simposio y al CICESE por recibirme. Es un gusto muy grande poder platicar con los microbiólogos. También me da muchos nervios porque yo no soy microbióloga y entonces seguramente tendrán las preguntas que no sabré contestarles, pero espero que lo que les voy a presentar sea de su interés, porque el equipo de trabajo que conformamos para lograr abordar la inseguridad alimentaria rural está conformado por especialistas de muchas disciplinas, y me gustaría mostrarles lo que hemos hecho en colaboración. Entonces, hoy les voy a hablar, hemos decidido titular esta presentación para ustedes: los microorganismos y la seguridad alimentaria, el caso de las milpas. Como ya muy amablemente dijo Edgardo, yo me llamo Simonetta Negrete, soy investigadora en el Instituto de Ecología AC, que conocemos como INECOL, y trabajo en la red de ecología funcional en el instituto. Ahí está mi correo, por si alguien gusta escribirme, con mucho gusto escucharé sus preguntas y sus comentarios. Quiero decirles que el trabajo que voy a presentar es producto de la colaboración con varios grupos de trabajo que están a su vez conformados por mucha gente, a quien me gustaría agradecer muy brevemente todo su trabajo y decirles que son coautores de todas estas investigaciones. Me gustaría comenzar a platicar con ustedes sobre una situación, enfocar la situación del México rural en estos días. Esta información que les presento aquí proviene de un informe de la FAO del 2018, en el que ustedes pueden leer que la población rural de nuestro país representa el 23% de la población, y 15% de esta población es indígena. Cerca del 70% de esta población tiene predios de menos de 5 hectáreas en los que cultivan, y es a lo que se le ha llamado predios de agricultura familiar, porque su propósito principal es la alimentación de la familia. Ahora, lo que viene es lo que es contradictorio. La mitad de la población rural en México está en pobreza extrema. Eso significa que es el 17.4% del total, y habitan en localidades rurales. La mayor parte de la otra mitad de la población que está en pobreza extrema también proviene de esas comunidades rurales, porque son migrantes a las ciudades. 30% de los niños rurales tienen desnutrición crónica, y 70% de los adultos tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, tenemos una población rural muy grande que está sufriendo por problemas alimenticios, paradójicamente produciendo gran parte del alimento que se produce en nuestro país. 80% de las selvas y bosques de nuestro país también son propiedad de los agricultores familiares. O sea que no nada más son custodios de la alimentación del país, en una buena parte, sino que también
son custodios de lo que nos queda de los ecosistemas naturales. Y además, la mala noticia es que la degradación de los suelos en nuestro país en general afecta a 89 millones de hectáreas, es decir, a 37% de la superficie de este país. Entonces, estas cifras creo que reflejan muy bien una problemática que es urgente atender. Y entonces, recapitulando, uno dice, bueno, pero en México se ha producido agricultura milenariamente, se domesticó el maíz y se domesticaron muchas otras plantas asociadas al maíz desde tiempos ancestrales. Y ha funcionado, y además se dice que esta forma de agricultura que se había desarrollado en tiempos ancestrales fue la base para la explosión de grandes civilizaciones. Entonces, ¿qué pasó? Es la pregunta. El maíz en México, y este es uno de las cosas que todos sabemos los mexicanos, en su mayoría crece en asociación con un montón de otros cultivos. No es cada vez menos, pero sigue siendo muy común el policultivo en milpas. Estas pueden contener calabazas, quelites, tomates, leguminosas, dependiendo de la región, y los acompañantes cambian dependiendo del clima, la altitud y otros factores culturales. Entonces, felizmente los mexicanos de la milpa y de los cultivos que ahí se domesticaron y se cultivan todavía cotidianamente, tenemos una riquísima dieta que está asociada a nuestra cultura. Pero además es una dieta que alimenta no nada más en carbohidratos, sino en proteínas, en fibras, en vitaminas, en un montón de elementos que hacen una dieta extraordinariamente completa, la dieta tradicional del mexicano. Les quiero contar como un primer caso de estudio, un estudio que realizamos en colaboración con varios equipos de trabajo en los Tuxtlas. Este estudio se hizo en la Sierra de Santa Marta y quiero enseñarles este mapa, cómo las selvas en los Tuxtlas han quedado, digamos, relegadas a la parte más alta de las montañas y todo lo demás ha sido crecimiento de la frontera agrícola. En la línea, ven, ahí en negro está dónde estaban las selvas en 1972 y lo que se ve en la fotografía es en el 2004 y este proceso ha continuado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que antes de los 30, la agricultura se realizaba por una población muy pequeña, en una zona muy grande y la concepción del espacio era muy grande. Toda persona que vivía en esa región podía hacer milpa en cualquier lugar y era una milpa itinerante. Después vino el reparto agrario y se hicieron ejidos. Entonces el espacio en el que se hizo, la dimensión espacial en el que se hacía la agricultura se redujo considerablemente, pero todavía se tenían predios que eran comunales y todavía había cierta rotación de los cultivos en el espacio. Pero luego vino un proceso de atomización de los cultivos y de privatización en el que se designaron espacios fijos para cada familia. Entonces, de repente la milpa, que solía ser una cosa que viajaba en el tiempo y en el espacio, se convirtió en una cosa fija que se hacía año con año y la rotación se disminuyó de 2 a 5 años. Y en ese proceso también se disminuyó la diversidad de cosas que se cultivaban dentro de la milpa. Si ustedes ven aquí en este gráfico, lo que hicimos fue mapear la producción de maíz en la región de los Tuxtlas y la producción en general en Veracruz. Y a partir de 1980, que es cuando tenemos un poco de más datos hacia los 2000, fue decreciendo la producción por hectárea de maíz constantemente cuando en el estado más o menos se mantuvo. Eso quiere decir que al menos en los Tuxtlas la producción de maíz colapsó.
a través de estos cambios que yo ya les he mencionado. Nosotros pensamos que la clave de esto está en lo que ocurrió en los suelos. Fíjense en este gráfico, que es un típico gráfico multidimensional de un montón de variables que se utilizan normalmente para determinar cómo es la fertilidad en los suelos, y este es uno de los Tuxtlas. Aquí podemos ver los ejes de contenido de nitrógeno, cantidad de mantillo, contenido de todos los nutrientes, el pH, la actividad glucosidasa, la deshidrogenasa, muchas variables que se utilizan para determinar si un suelo es fértil, como que ustedes conocen muy bien. Y lo que hicimos fue generar una especie de eje de fertilidad, que es este rojo que está aquí. Y lo único que quiero que vean en este gráfico es que del lado derecho tenemos en el eje de la menor fertilidad las milpas hasta atrás. Y a medida que viajamos en el eje de la fertilidad, vamos atravesando incluso los pastizales, los sistemas agroforestales y los bosques con mayor fertilidad. Entonces, uno de los puntos es que las milpas a través del tiempo se han vuelto en los Tuxtlas de los lugares menos fértiles. Están agotados los suelos. La siguiente pregunta que nos hicimos es ¿cómo puede explicar la historia de manejo los cambios en fertilidad y sobre todo los cambios en la biota? Ya estamos llegando a los microorganismos. Discúlpenme que me he tardado, pero quería yo contextualizar. Y encontramos varias cosas interesantes. Analizamos cómo era la historia de manejo de cada uno de los predios que estábamos estudiando. Cuánto tiempo habían pasado de toda su historia en los distintos usos de suelo por los que habían pasado. Y nos encontramos con varias cosas muy interesantes, pero no me voy a detener mucho porque quiero hablarles de muchas cosas hoy. Pero una de las que quiero que vean es la que está en el gráfico inferior derecho, que es el número de especies de micorrizas y AMF, ¿no? El número de especies de micorrizas. Y cómo se relaciona esa con el tiempo que los sitios pasaron en su historia en maíz. No importa que sean el día de hoy. Lo que encontramos es que a medida que pasaron más tiempo en maíz, incrementó el número de especies formadoras de micorrizas en el suelo. Entonces, no todo son malas noticias para las milpas en los Tuxtlas, aunque muchas cosas sí se deterioraron. Por ejemplo, la cantidad de magnesio disponible que está en el lado izquierdo inferior. Entonces, realizamos un proyecto al que llamamos Biopop en aquella época, en el que quisimos preguntarnos cuál era la relación entre la riqueza de cultivos, la diversidad, sobre todo de maíces y de frijoles, y los organismos simbiontes en el suelo, que eran, en nuestro caso, bacterias fijadoras de nitrógeno y hongos formadores de micorrizas arbusculares. Y dentro del suelo estudiamos desde la diversidad genética de estos microorganismos, su actividad, su capacidad para colonizar las raíces y en su conjunto cómo afectaban la disponibilidad de nutrientes y la productividad de estos sitios. Y encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, encontramos que si estudiábamos los sitios que tenían entre 3, 6 o más cultivos asociados al maíz, la colonización micorrízica incrementaba. Y además, interesantemente, para los cultivos, para los sitios donde había más de 8 especies asociadas de cultivos al maíz, para la época más importante de la floración del maíz, es cuando están necesitando acumular más nutrientes, justamente también estaba más disponible el fósforo, que es uno de los nutrientes más limitantes que tienen las milpas en ese lugar, porque es una zona de selvas tropicales con suelos muy agotados, muy limitados en fósforo, naturalmente. Entonces,
Una de las cosas que nos preguntamos es si los maíces estaban adaptados a vivir en una situación de escasa disponibilidad de nutrientes y si su adaptación pasaba por asociarse, por ejemplo, con hongos formadores de micorrizas. Nos preguntamos, por ejemplo, si las variedades de maíces locales estaban adaptadas a captar micorrizas que tuvieran mayor capacidad para proveerles de fósforo por el intercambio de carbohidratos, o sea que fueran menos gandallas, y si aquellas que no eran locales tenían problemas para localizar y asociarse con estas micorrizas en ese mundo de competencia que existe en los suelos. Y entonces encontramos algunas cosas muy interesantes a este respecto. Si ustedes ven las flechas que están ahí, tienen colores diferentes para colores diferentes de maíz. Este es el maíz negro, el que tiene la... Creo que aquí les puedo poner un puntero láser que sí van a ver. Por ejemplo, es el maíz negro, este es el maíz amarillo. El verde no es un maíz local, por eso le pusimos el color verde, es el maíz introducido que fue desarrollado en CIMIT. Y el rojo y el blanco también son locales. Y una de las cosas que encontramos es que si ustedes ven la cantidad de fósforo adquirido en el tallo del maíz, estaba relacionado con la colonización micorrícica, pero para algunos maíces era muy bueno y para otros no era muy bueno. O sea, no todos los maíces nativos ni el no nativo que hay en la zona son capaces de adquirir fósforo micorrícico de la misma manera. Entonces, ¿quién con quién? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué maíces se asocian con qué diversidad de hongos formadores de micorrizas y qué capacidad tienen? Si ustedes se acuerdan, el maíz negro era el que adquiría más fósforo en su tallo. Y justamente este es el que estaba asociado con la mayor cantidad de otus que encontramos al interior de sus raíces. Y el verde, que es el Texcoco, el que fue desarrollado en CIMIT, aparentemente no tenía la capacidad para asociarse con tantos como el negro, pero sí más o menos la misma como otro que es local, que es el amarillo. Aquí está un diagrama en el que se puede ver con más detalle quiénes son los que están metidos en la asociación con los maíces, pero no me voy a detener, lo pueden ver en esta publicación para poderles platicar de más cosas. Una cosa interesante es que en el 2011 Sasbury encontró 21 otus en el maíz y nosotros encontramos en el estudio hasta 80 otus. O sea, es que en México la diversidad de maíces pues ha coevolucionado con una diversidad de hongos formadores de micorrizas que se asocian a sus raíces muy grande, pero no es de sorprenderse pues porque este es el centro de origen de ese cultivo. Bueno, ¿y qué pasa con los frijoles y sus bacterias? Hicimos, la doctora Esperanza Martínez y su equipo para este proyecto hizo una clasificación genética de los frijoles que estaban ahí. Se identificaron 3 especies, un Phaseolus lunatus, muchos Phaseolus lunatus, que son variedades distintas, Phaseolus vulgaris, y una Vigna, siempre me cuesta trabajo, un Unguiculata, que en los Tuxtlas tienen estos nombres que están en chiquito, que ven aquí, los chipos, los bejucos y los copic. Y ella misma y su equipo de trabajo hicieron el estudio de qué cepas de rhizobios de rápido crecimiento y de lento crecimiento se asociaban con estos maíces y los compararon con el negro jamapa, que es el frijol negro de referencia para la gente que estudia los rhizobios, porque es un frijol que puede asociarse con una diversidad muy grande de cepas. Y lo que encontró es que
Otra vez, como con el maíz, no todos los frijoles nativos ni todos los maíces nativos tienen las mismas capacidades de entrar en simbiosis. De estas tres especies de frijoles, el que mejor se asociaba con más cantidad de cepas de estas tres especies era el bejuco negro. Y lo mismo ocurrió, pero mucho más extremo, con las bacterias de lento crecimiento. Este frijol, que es un Phaseolus lunatus, que allá llaman copi, era un súper ganón con la diversidad de cepas de bacterias de lento crecimiento con el que se asociaban, mientras que los otros dos se asociaban con una diversidad muy pequeña. Y en términos de fijación de nitrógeno, a través de la actividad de reducción de acetileno, encontramos que efectivamente, como en el maíz, mientras que el maíz que se asociaba con más diversidad de micorrizas era el que mejor adquiría fósforo, en este caso el frijol de los nativos, que aquí está el negro jamapa como referencia, que lograba tener una mejor tasa de fijación de nitrógeno, era justamente aquel que se asociaba con la mayor diversidad de cepas, sobre todo de las de lento crecimiento. Estamos hablando de las de lento crecimiento. Entonces esto nos siguió interesando un montón, pero nos faltaba un paso. En el proyecto Biopop habíamos estudiado cómo se asociaba la riqueza de cultivos, tanto intraespecífica como interespecífica, con los simbiontes. Pero nos faltaba un paso. ¿Cómo es que esto se asocia con la alimentación en lo general y la salud de la población que depende de esos cultivos, que es el último paso? Para eso empezamos a trabajar en el proyecto de mano, que es el proyecto en el que todavía trabajamos, que sigue vigente y del que les voy a hablar en un momento más. En el proyecto de mano incrementamos a un módulo en el que nos interesaba saber cómo estaba vinculada la cadena desde el suelo hasta la alimentación y la salud de la familia. Cómo la diversidad de cultivos intra e interespecíficamente terminaba por relacionarse con la diversidad, disponibilidad y seguridad alimentaria finalmente de la familia, y cómo eso cambiaba o no, afectaba o no la salud de la familia en términos de indicadores que usa la gente que trabaja con ecología humana, con la que colaboramos, que son biomarcadores, tasas de morbilidad y medidas antropométricas. Esto quiere decir medidas corporales en niños y mujeres en la vida, ya en su vida adulta o en la infancia. Ahora les voy a enseñar de qué se trata esto. Estos son datos del equipo de trabajo de la doctora Alejandra Núñez de la Mora, de la Universidad Veracruzana, que es quien liderea nuestro equipo de trabajo de salud y ecología humana. Una de las cosas que cuando comenzamos a estudiar las poblaciones con las que trabajamos, que ahora son en el cofre de Perote, pero también son familias milperas, es que si ustedes ven aquí, los niños de 3 meses de edad, de 6, de 9, 12, así van avanzando en su crecimiento. Esto es la talla para su edad, este es el promedio, digamos que este es el promedio de la talla para la edad para los niños y las niñas. Lo que quiero decir es que si pasan esta línea, o sea, si están más pequeñitos de lo que se espera, se dice que tienen desnutrición leve, y si pasan más abajo de esta línea, tienen desnutrición crónica. Estas son desviaciones estándar de la media. Entonces, los niños en la comunidad que estamos estudiando, que se llama la comunidad de Ocotepec, en el cofre de Perote, comenzaban su vida, digamos que los medimos a partir de los 3 meses, y sus medidas antropométricas de altura estaban dentro de los parámetros normales, sin desnutrición,
hasta que más o menos llegaban a los 9 meses, 9 meses para las niñas y un poquito más adelante para los niños, y empezaba a disminuir. Disminuir hasta cruzar la línea de desnutrición leve y para algunos varones hasta desnutrición crónica. Entonces, bueno, recapitulando un poquitito, me quedé en decirles que los primeros estudios que hicimos sobre nutrición en bebés, básicamente, hacían notar que por ahí de los 9-10 meses los bebés empezaban a perder el paso en su crecimiento. Y esto es clarísimamente una asociación con el momento en el que los bebés destetan. Los bebés empiezan a destetar, no significa que tienen un destete completo, pero comienzan a integrar alimentos sólidos a su dieta después del amamantamiento. Y lo que estaba pasando es que muy probablemente estos chicos estaban empezando a recibir nutrición menor a la requerida para su edad y empezaban a perder el paso en su crecimiento. Híjole, ya me volvió a hacer el mismo. Voy a dejar de compartir un momento porque parece ser que el problema está en esta transparencia. Voy a volver a compartir, pero voy a pasar la transparencia para que no me dé tanta lata. Ahí estamos. Discúlpenme, yo espero que ya no vuelva a ocurrir. Entonces, también hicimos un estudio sobre cómo estaban las mujeres en este sitio procesando los azúcares, porque esa es una forma de determinar cómo está funcionando el metabolismo y qué riesgo hay o prevalencia de diabetes y de obesidad. Este es un resultado conjunto de un análisis de procesamiento de glucosa y de medidas antropométricas. El resultado es el siguiente: 75% de las mujeres en este estudio tenían una forma, su metabolismo tenía una forma anormal de procesar las glucosas. Y además, solo el 19% tenía una forma normal de procesar la glucosa y el 6% ya estaban prediabéticas. Y es que el 60% de las mujeres que se estudiaron de esta comunidad tenían obesidad y 27% sobrepeso. Entonces tenemos una situación muy típica de nuestro país, esta no es la primera vez que esto se reporta, en el que la población rural tiene lo que se llama una sobrecarga, una doble carga. Tiene desnutrición y baja talla y peso en la infancia y sobrepeso en la vida adulta y problemas de transformación y procesamiento de la glucosa. Entonces desarrollamos un proyecto, el proyecto de mano, que decimos que atiende la inseguridad alimentaria y la investiga desde los suelos hasta los niños. Y tiene componentes que son puramente de investigación, otros que son de aplicación de conocimiento que ya se conoce desde hace mucho tiempo y o conocimiento nuevo generado por nosotros, y otros que tienen que ver con la acción. Eso quiere decir con estar y trabajar porque las cosas cambien en
el campo mexicano. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de desarrollo materno-infantil en el que las mujeres asisten a talleres de desarrollo de sus chicos, cómo poder lograr que ellas mismas, con la atención, la alimentación y la estimulación, logren que sus chicos lleven el paso en el desarrollo y logren los hitos del desarrollo. Tenemos monitoreo constante de la salud de los niños y las madres para poder, por un lado, hacer investigación y por el otro, poder hacerles recomendaciones en términos de su salud. Tenemos invernaderos y huertos comunitarios, tenemos milpas orgánicas de policultivo y como ustedes ven, todas estas actividades que hacemos en DeMano se ubican en distintos lugares de este gradiente, desde la investigación hasta la acción. Hay un centro comunitario en el que se hacen talleres de aprendizaje conjunto. Este centro comunitario es donde hay un comedor comunitario donde los niños comen 2 veces al día, hay un huerto y un invernadero que surten el comedor comunitario y al mismo tiempo, colectivamente, y digo yo de una manera muy gozosa, se aprende a elaborar y consumir comida balanceada, basada en los cultivos locales, producidos dentro del mismo proyecto, además de una manera sostenible. Hacemos investigación, como ya vieron ustedes, en genética de maíces y los hongos asociados a sus raíces. También investigación sobre genética de frijoles y las bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas a sus raíces, con la esperanza de que esta investigación poco a poco vaya produciendo frutos que se vayan traduciendo y vayan caminando por el gradiente entre la investigación y la acción dentro del mismo proyecto. Tenemos una red de comercio justo que vincula a las comunidades con las que trabajamos para que los productos excedentes, garantizando la alimentación familiar, si hay productos excedentes, se comercialicen en las ciudades cercanas, que son Coatepec y Jalapa. Hay talleres de alimentación para las mujeres en el centro comunitario. Como les decía yo, no nada más es tener disponible el alimento, porque como dice Alejandra, que está ahí parada hablando con las mujeres sobre la alimentación, del plato a la sopa se cae, del plato a la boca se cae la sopa. Es decir, no nada más es disponibilidad, es hábitos alimenticios. Entonces también estamos trabajando en ese tema, cómo al cambiar la disponibilidad necesitamos también transformar los hábitos de alimentación, pero esto tiene que ser de una manera culturalmente relevante. Tenemos talleres de conservación de suelos y estamos asociados con una compañía de teatro de títeres con la que hemos trabajado en la utilización de los títeres para la comunicación. Hemos encontrado que el teatro de títeres ha sido una extraordinaria manera de mantener una comunicación fluida y gozosa con las comunidades con las que trabajamos. Pero volviendo a la ciencia del asunto. En el proyecto de los Tuxas, como ustedes vieron, encontramos asociaciones muy interesantes entre lo que estaba ocurriendo en los suelos y lo que estaba ocurriendo en las parcelas, pero no era información experimental, no teníamos información sobre la causalidad, teníamos solamente correlaciones. Entonces, en este proyecto decidimos hacer un experimento ambicioso de largo plazo de jugar con la diversidad intra e interespecífica en las parcelas para entender cómo de manera experimental se transformaban las comunidades de microorganismos en el suelo y el funcionamiento de los suelos. Para ello implementamos parcelas de manejo totalmente orgánico, parcelas de manejo tradicional, o no tradicional, sino convencional, es decir, con la fertilización y la diversidad estándar en el lugar, y estudiamos qué ocurría
en las parcelas que nosotros mismos estábamos manejando. Como ven, esta es la iglesia del pueblo y la tienda, y tenemos parcelas con un diseño de diversificación intra e interespecífico regadas por todo el pueblo, y llevamos 6 años trabajando con ellas. Aquí hay unos pequeños visos de los primeros resultados que tenemos. Por ejemplo, encontramos que la colonización micorrícica en las parcelas que llamamos agroecológicas, que son las de manejo orgánico, con un montón de cambios para que se manejen de manera agroecológica y sean más sostenibles, tienen una colonización micorrícica más alta que las convencionales. El potasio, el calcio y el magnesio en estas parcelas son más altos. Esto fue apenas 3 años después. Estos son los resultados de 3 años después de implementación, aunque ahora ya llevamos 6. Y bueno, al menos el potasio en las hojas de las plantas es más alto para las agroecológicas, aunque no mucho, para 3 años después del manejo que lleva en estos tratamientos. Aunque el calcio en las hojas es más alto en las de convencional. Y creemos que esto es un asunto de falta de potasio en el suelo, en las convencionales, que se compensa con la absorción de calcio. Otras cosas interesantes es que en las convencionales el pH es más bajo, pero el nitrógeno, sobre todo en cierto momento del ciclo, es más alto en las hojas, y eso es porque hay una fertilización muy intensa en las convencionales, sobre todo en la época de floración con urea. Entonces creemos que en ese momento las plantas están adquiriendo un montón de nitrógeno que no está disponible en esas cantidades en las agroecológicas. Pero una de las cosas que para nosotros era muy interesante es qué pasaba con la diversificación, porque tenemos tratamientos con poca diversidad de cultivos asociados, interespecífica, y más diversidad interespecífica, y otros así. Esto que dice aquí es la tríada básica más hojosas adicionales más leguminosas adicionales, y esta es la tríada básica más leguminosas y hojosas adicionales. Estos son los tratamientos que implementamos, y lo que encontramos es que en general para cierta época del año el nitrógeno en los suelos se ve beneficiado por la adición de las leguminosas. Ya sea con hojosas y sin ellas, es igual la cantidad de nitrógeno disponible, aunque este efecto no se ve tan claramente todavía reflejado, aunque pudiera pensarse que para allá va, en el nitrógeno de las hojas. Pero no encontramos ninguna diferencia en lo absoluto en los tratamientos de diversificación en el maíz. Todos funcionan igual para todos los parámetros en el suelo, lo cual es contradictorio con lo que encontramos en los tuxtlas. Hay cierta evidencia que ya publicamos el año pasado, de que en esta región del país el maíz está sufriendo cierta endogamia, y es posible que lo que esté pasando es que la diversidad que vimos de asociación con microorganismos en el suelo para el maíz en los tuxtlas no la estamos viendo aquí, porque el maíz es muy homogéneo genéticamente en este pueblo. Aquí están las asociaciones con los distintos colores de maíces de todas las especies de micorrizas que encontramos, y como ven, todas ellas, unas se asocian con más o con menos otus, con más o menos micorrizas en cantidad, pero lo que sí es cierto es que casi todas ellas se asocian con cualquiera de los colores de maíz que se les presentan,
porque muy probablemente estos colores de maíz son genéticamente muy similares. Entonces, en resumen, con esta presentación me hubiera gustado haberlos convencido de que la seguridad alimentaria tiene que ver con la historia. La reforma agraria, el reparto agrario, el crecimiento poblacional han cambiado la escala de manejo en términos de espacio, tiempo y diversidad para el cultivo principal en nuestro país, que ha evolucionado y se ha domesticado en milpas de policultivo y que por lo tanto la asociación, digamos que la domesticación entre comillas también ha ocurrido debajo del suelo, y las asociaciones complejas que se dan entre los microorganismos y los múltiples cultivos que tenemos. Los cambios en la agrodiversidad han transformado los suelos y su funcionamiento. Hay una relación entre la diversidad de cultivos y variedades y la capacidad de las micorrizas y las bacterias fijadoras de nitrógeno para colonizar el maíz y el frijol y proveerles nutrientes. Entonces, no es lo mismo que esté una sola variedad de maíz en un lugar a que haya varias variedades de maíz, porque no todas tienen la misma capacidad de asociarse con los simbiontes, y es posible, aunque nosotros no lo hemos probado todavía, que esta diversidad, en términos incluso intraespecíficos, esté generando beneficios para las otras variedades, porque hay variedades que son capaces de mantener simbiosis con muchas más cepas y variedades y otus de micorrizas que otras. Y entonces, por lo tanto, la variación en términos de maíz y de frijol al interior de las parcelas pudiera ser una de las claves de cómo está funcionando la milpa en su conjunto. Los suelos son importantes para la seguridad alimentaria. La fertilidad de los suelos está relacionada con la diversidad y disponibilidad de alimentos. Y estos con el crecimiento de los niños y el desarrollo de sus capacidades para la vida. Entonces, no es intrascendente qué es lo que está ocurriendo en los suelos para la alimentación de una parte de la población muy importante de nuestro país, que es la que, por un lado, produce la mayor cantidad de alimento en pequeñas parcelas y, por otro lado, además, conserva el acervo genético de este país, genético y cultural. Entonces, este problema es muy importante por esa razón. Sin seguridad alimentaria sostenible, no hay esperanza para la conservación de los ecosistemas, porque además en las manos de estos agricultores familiares está la conservación también de los ecosistemas que tenemos en las altas montañas, y lo poco que nos queda de selvas y bosques es de ellos. Ellos son los dueños, y si su agricultura para la alimentación de ellos no funciona, entonces están también en riesgo los ecosistemas naturales del país. Y en las parcelas que tienen un acervo genético y cultural de este país, que además está asociado con un acervo genético y ecológico importantísimo debajo de los suelos. Entonces, merece toda nuestra atención. Espero haberlos convencido de ello. Y por último, quiero volverles a decir que este trabajo pertenece a muchísimas personas. Yo he tenido la suerte de poder coordinar los proyectos Biopop y de mano desde la Red de Ecología Funcional del INECOL, pero tenemos equipos fortísimos a cargo del doctor Maldonado en el CIDIR de Sinaloa. Tenemos a la doctora Martínez en Ciencias Genómicas de la UNAM. Toda la parte de ecología, salud y alimentación humana está a cargo de la doctora Núñez de la Mora en la Universidad Veracruzana. Todos los aspectos de mano que tienen que ver con la relación materno-infantil y su desarrollo están a cargo de la doctora Amezcua en el Centro de Investigaciones Gestálticas. Y finalmente el proyecto de los Tuxtlas, el proyecto inicial en el que se estudió la historia de manejo, estuvo a cargo de la doctora Barois, que también es de la Red de Ecología Funcional, y que ella coordinó el proyecto en México, un proyecto de gran aliento internacional del GEF que se llamaba BGBD, Below Ground Biodiversity Conservation. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros.
Muchísimas gracias por esta plática. Tenemos ya muchas preguntas en la página. Me voy a ir tratando de alternarlas para que todos tengan la oportunidad de hacer su pregunta. La primera dice, ¿cómo pudo influir la ganadería en los Tuxtlas para cambiar la fertilidad del suelo? Esa es una muy buena pregunta y es una para la que no tengo respuesta porque todo el trabajo que nosotros hicimos fue en milpas de montaña y la ganadería de escala mayor ocurrió en los Tuxtlas en las zonas más bajas. Y por lo tanto nosotros no hemos estudiado qué es lo que ha ocurrido con la ganadería y la transformación que sí ha ocurrido muchísimo entre milpa y pastizal o entre bosque y pastizal para ganado. Entonces no tengo una respuesta. Pero lo que sí es que los pocos pastizales que nosotros estudiamos en los Tuxtlas tenían mejor fertilidad en términos de todos los parámetros que yo les enseñé que las milpas. Es una tristeza, pero es cierto. O sea, las milpas como uso de suelo en la forma que se usa ahora tienen una acción deteriorante mucho mayor para los suelos que lo que tiene la ganadería. Ok, gracias. Anónimo pregunta. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿por qué se ve más acelerada la desnutrición en niños que el de niñas? Es una muy buena pregunta. Yo también se la hice a Alejandra, que es la experta en la ecología humana, y lo que ella me dice es que los niños en todas las especies de mamíferos son metabólicamente muy costosos. Eso quiere decir que el metabolismo y el crecimiento en términos de para el cuerpo de un varón es mucho más costoso para un cuerpo que el de una niña. Y eso en la infancia es muy determinante porque los varones necesitan una nutrición mucho más garantizada y constante para crecer al ritmo que lo requieren. Por eso. Ok. ¿Han estudiado la diversidad de compuestos secretados por la diversidad de plantas en las diferentes milpas? No, queremos. No lo hemos hecho. A mí me gustaría mucho porque de eso depende un montón, pues todos los microorganismos que están asociados a la rizósfera. En un nuevo proyecto que estamos tratando de que nos financien, si alguien está en los concursos, por favor, denos su voto. Queremos hacer esa parte, que son los exudados de las raíces y cómo estos influyen la asociación con los microorganismos, pero no lo hemos hecho desafortunadamente. Ok. Mariel Meléndez pregunta, hola doctora Simonetta, gracias por la charla, ha sido muy interesante. Me surgió una duda, ¿los varones de las comunidades no se involucran en este tipo de actividades? ¿Y cómo fue el primer contacto con las comunidades al inicio del proyecto? ¿Fue complicado? Y quiero juntarla con otra pregunta muy relacionada que dice, ¿en el proyecto comunitario participan solo mujeres? ¿Los índices de migración a Estados Unidos de hombres es alta? Muy buenas preguntas. Esto tiene todo que ver con la historia del proyecto de Mano. El proyecto de Mano inició hace, ya se me están yendo las cuentas, pero creo que son 12 años, y lo iniciaron el grupo de Guadalupe Amezcua, quienes son especialistas en el desarrollo de los niños. Entonces, ellos comenzaron un trabajo de talleres de relación materno-infantil en la comunidad, porque cuando una de sus estudiantes, pues tienen ahí una maestría, quiso ir a hacer ahí un estudio, se dieron cuenta de una cosa muy terrible, muy perversa, que es que las mamás y los papás de los chicos no prestaban mucha atención a los pequeñitos hasta que tenían 3 años. Los bebés, a pesar de que estaban con la madre, o sea, cargados o lo que sea, no les hablaban, no les ponían nombre hasta los 3 años, y es que había una morbilidad infantil enorme. Entonces, lo que ocurría es que
por un proceso instintivo, las mamás evitaban el apego, sobre todo las mamás, el apego con los pequeñitos hasta no asegurarse de que se lograban, porque la mortalidad era muy grande. Pero esto hacía un círculo vicioso terrible, porque un bebé que es poco atendido, la mamá se da cuenta muy tarde de que se enfermó y entonces la posibilidad de que se recupere es menor. Entonces había un círculo vicioso ahí, pero las madres, por proteger sus emociones, mantenían una especie de pequeña distancia con sus pequeños hasta que no estaban seguras de que se lograban. Entonces ellas quisieron atender esto, esta es la historia. Ellas quisieron atender esto haciendo talleres de relación materno-infantil para que los niños tuvieran mejores oportunidades y promover el apego. Ahí es donde luego entré yo a participar con ellos, porque cuando conocí a Guadalupe, ella me dijo que tenían un problema muy grande, que es que claramente todo estaba pasando por la alimentación y ellos no tenían especialidad en esto de la alimentación. Ellos son psicoterapeutas, psicólogos, y querían atender el problema, pero la alimentación, la disponibilidad de la alimentación y los hábitos alimenticios era algo que ellas veían que estaba en el centro del problema. Entonces entré yo a trabajar con la milpa y la producción en la milpa e invitamos a Alejandra con la parte de la salud, y así es como empezó el proyecto. Entonces fue un proyecto que empezó eminentemente por esa razón. Ahora, los varones han sido multi-invitados al proyecto. Se quiere que estén, pero culturalmente en esa región de Perote del país, si algo es de mujeres, no es de hombres. Y como esto comenzó como algo de mujeres, ha sido muy difícil tratar de incorporar a los varones porque ya existe el estigma de que no se pueden meter ahí porque eso es de mujeres. Pero el proyecto de Mano está creciendo ahora, y ahora ya trabajamos con otras 9 comunidades en el cofre de Perote. Ya es más grande, y en las nuevas comunidades ya son hombres y mujeres por igual. Entonces, felizmente, esto ya está incluyendo a toda la familia de una manera integral, y ya no tenemos Ocotepec se quedó como un proyecto materno-infantil por la historia, pero en las otras comunidades ya estamos integrando a todos los miembros de la familia. Eso contesta todo, porque eran varias preguntas. ¿Me ayuda? Yo creo que sí. Y acabo de poner el enlace a la página del proyecto de Mano para que puedan acceder a él los que estén interesados y puedan leer, por ejemplo, en qué regiones se desarrolla y todos los detalles, ¿no? Muchas gracias. Jessica Osorio pregunta, excelente charla. ¿Siguen un diseño para la rotación de cultivos de manera que esto también se relacione con los resultados de compuestos y microorganismos encontrados? Sí. Una de las cosas que hemos querido hacer es desarrollar un sistema milpa. No somos, y espero no haber transmitido esta idea, un equipo de trabajo casado con que lo que tenemos que hacer es una milpa tradicional. No podemos, porque ya no tenemos una familia tradicional con unas condiciones tradicionales. Entonces, el sistema de atención basado en la milpa que estamos tratando de desarrollar, lo que hace es incorporar los cultivos y los momentos de rotación de los cultivos basados primero en las necesidades alimenticias de la familia, y segundo, en tratar de mantener un ecosistema equilibrado. Hemos utilizado solo cultivos que son culturalmente relevantes, y eso es lo que ha sido muy complejo, porque no queremos introducir alimentos que, por ejemplo, soya, ¿no? O como un experimento que se hizo en los Tuxtlas con mucuna, que fantásticamente recuperaba nitrógeno a los suelos, pero la gente no sabía ni qué hacer con la mucuna, se les crecía demasiado, era una cosa insostenible, y lo único que pasó es que cuando se acabó el proyecto se abandonó, ya nadie cultiva mucuna o casi nadie. Nosotros queríamos poder tomar los elementos que hay en la región, las cosas que ellos usan, comen y demás, pero organizarlo de tal manera que se maximizara
los beneficios de los microorganismos y en la rotación de el ciclaje de nutrientes, ¿no? Entonces, para la región que trabajamos son muy relevantes los chícharos, las habas y varios tipos de frijoles, junto con otros cultivos. Algunos arbences que son espontáneos pero que se fomentan. Entonces, con esos elementos hicimos el diseño que tenemos, separando el efecto de las leguminosas de otros cultivos. Por eso está triada más leguminosas adicionales y triada más leguminosas y hojosas, para poder separar la fijación de nitrógeno de lo demás. Y tuvimos que dejar los cultivos de invierno en invierno, que son los de cobertura, que son el haba y el chícharo, y los de verano los conjuntamos en todo el resto del ciclo, es un solo ciclo al año. Entonces, volviendo a la pregunta, el diseño está supeditado a dos cosas, a la alimentación, a la fijación de nitrógeno y a que sea culturalmente relevante. Y eso nos deja con poquísimas opciones. O sea, ya la combinación de estas tres cosas nos deja con poquísimas opciones y esas son las que hemos tomado. Y así hemos combinado los experimentos de invernadero con los de parcelas para poder entender quién está asociándose con quién y cómo está contribuyendo, ¿no? Todavía estamos en curso, no hemos terminado. Al contrario, tenemos planes para la eternidad, pero hemos estado entendiendo poco a poco el rol de cada una de estas plantas en la determinación de los microorganismos en el suelo. Espero que eso conteste. Ok, y yo creo que vamos a hacer una pregunta más para que no nos excedamos de tiempo. María Julisa Ek Ramos pregunta, ¿han hecho estudios sobre la huella de carbono de este tipo de manejo de cultivos? Sería genial que se encontrara información sobre eso y pueda manejarse como alternativas sustentables y se pueda expandir esto con más comunidades que lo necesitan. Sí, a mí me gustaría mucho que eso se hiciera. Esa es también otra de las asignaturas pendientes para nosotros. No nos hemos metido en el asunto de los balances de carbono, pero sería buenísimo porque además estamos en la alta montaña donde esto es muy crucial por los suelos, ¿no? Pero no tenemos estudios sobre reservorios de carbono y lo que estamos haciendo ahora, Julisa, es Julisa, ¿verdad? ¿Quién me preguntó? Es efectivamente tratar de expandir la aproximación que nosotros llamamos multidisciplinaria de atención a la inseguridad alimentaria a otras comunidades, pero como tú te podrás imaginar, no es yo nada más agarro y replico de mano en otros pueblos y ya, porque otros pueblos son otras condiciones. Y lo que ha pasado en México es que todas las políticas públicas se han probado en un sitio y luego se han expandido como explosión atómica a todo el país, y eso ha sido una de las razones por las cuales no han funcionado, porque no es cierto que todas las comunidades rurales son iguales. Entonces nos hemos ido con pies de plomo, y ahora en las nueve comunidades que queremos incorporar al proyecto, lo que hemos dicho es decir, bueno, no todas son iguales, unas están más cerca de la ciudad y otras están más lejos, y la distancia al mercado, nosotros creemos que lo es todo en términos de cuánto depende la familia de la milpa familiar, cuánto comercializa, cuánto acceso tiene al germoplasma, qué tantos intercambios de semillas se hacen, cómo se maneja el suelo, cuántos miembros de la familia son migrantes, cuántos miembros de la familia son migrantes permanentes y cuántos son cotidianos. Todo esto está en el caldo que hay que considerar para saber cuánto afecta y cómo afecta y qué necesita la milpa para seguir atendiendo a una familia que ya no es la familia del siglo pasado, es una familia que ahora tiene muchos otros componentes, tiene un taxista que mete dinero, tiene otras expectativas, los niños estudian, algunos niños estudian en otro pueblo, la familia no tiene la misma disponibilidad de mano de obra, ni la misma disponibilidad de recursos económicos. Todo esto está en la ecuación y el chiste es desarrollar un sistema de atención a la inseguridad alimentaria rural que no pierda el germoplasma de la milpa, pero que permita a la familia ser una familia rural moderna, no una familia rural anterior, porque eso ya no existe. Entonces, ese es el reto, no nada más de mano y de nuestro equipo de trabajo, de ustedes también, de todo el mundo.
atender a los campesinos mexicanos que son importantísimos para todos nosotros en su realidad, no en una realidad que tenemos pasada, ¿no? Espero que esto ayude. Sí, fantástico. Muchísimas gracias. Yo creo que ya vamos a cerrar para continuar con el resto del programa. Muchísimas gracias por esta plática. Creo que fue bastante llegadora, al menos para mí. Es muy interesante saber el rango de aplicación de muchas de las cosas que nosotros hacemos a veces de forma aislada. Entonces, muchas gracias, Simonetta. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Edgardo, por la invitación y a todos por recibirme, aunque no sea yo microbiólogo. Gracias. Adiós.